Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué placer enorme saludarle. Gracias a Luis Amayoa y a Luis Ernesto Mendoza también por mantenernos bien informados desde tempranas horas de la mañana a través de Telenoticias Megavisión. Vamos de inmediato en esta hora y media, como siempre, a seguir el pulso y la discusión de los análisis de temas importantes del país. Esta mañana queremos conocer desde la perspectiva de la diputada Alexia Rivas del partido Nuevas Ideas, aspectos que tienen que ver precisamente con el desarrollo del voto en el exterior, del cual ya a partir del sábado pasado, a las 0 horas que inició, ya tiene resultados importantes a partir de todo el número de salvadoreños que tienen la opción de votar, que anda de acuerdo al padrón de 741.094 salvadoreños que estarán dispuestos obviamente a poder ejercer este sufragio que a lo largo de la historia venía siendo como la deuda histórica que se venía dando. Así es que desde ya le invito para que se quede con nosotros en un abordaje de este y otros temas importantes del país. Quiero darle la más cordial bienvenida, Alexia. Gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días. Muchísimas gracias, Ernesto. Buenos días a cada uno de los salvadoreños que está al pendiente de este programa y que también lo verá de manera diferida seguramente en el transcurso de todo el día. Para ustedes un fuerte abrazo y muchísimas gracias por siempre recibirnos en esta casa, que nos permitirá en este día sin duda poder hablar acerca de temas tan importantes para todos los salvadoreños. He visto un rol de destacar el proceso que ya se está llevando a cabo a través del voto electrónico, el voto por internet, y también de defensa frente a una serie de cuestionamientos o observaciones que están haciendo la oposición, ¿cierto? Por supuesto, Ernesto, nosotros estamos muy complacidos de ver cómo la gran mayoría de salvadoreños ya iniciaron a votar. De hecho, el Tribunal Supremo Electoral ayer en su conferencia de prensa manifestaba que ya van más de 60.000 salvadoreños los que han emitido el sufragio. Es importantísimo decir que apenas llevamos alrededor de 6 días desde que el proceso se habilitó, con cada uno de los salvadoreños que tiene DUI con dirección en el extranjero. Si bien es cierto, son un poco más de 700.000 salvadoreños los que tienen DUI con dirección en el extranjero, el resto, que son un poco más de 135.000, estarán habilitados también para poder votar el 4 de febrero en los 81 puntos de votación que el Tribunal Supremo Electoral también ha establecido a nivel mundial, y que podrán emitir su voto desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde según el uso horario. Por supuesto que en este proceso nosotros estamos muy complacidos de haberle brindado por primera vez a los salvadoreños en el exterior que puedan emitir este derecho, que también es un deber ciudadano. Estimaciones también establecen que ya se superó la cantidad de votantes respecto a las votaciones del 2014 y del 2019 con el voto postal, donde ni siquiera el 2% de salvadoreños empadronados en ese momento votaron. Ahora creo que ya van un poco más del 8% de personas que ya votaron, superando esas 2 elecciones presidenciales. Algunas incongruencias que hemos visto incluso desde la Asamblea Legislativa. Los diputados que se opusieron a la ley del voto en el exterior ahora son los mismos que le están pidiendo el voto a los salvadoreños. Pero bueno, eso es parte de la dinámica y por supuesto de parte de la libertad que existe en este país, de que cada uno de los salvadoreños elija según también sus inclinaciones y preferencias. Había a lo largo de la discusión que se centraba de cómo mejorar el sistema de votación para los salvadoreños en el exterior, el hecho de que el mecanismo fuera de manera más accesible, y creo que bajo esa misma lógica o esa misma expectativa de lo que se ha creado a lo largo de estos primeros 6 días, creo que se han superado. Es más, creo que sobre esa base del número de 60.000 que dio a conocer el tribunal, estarían superándose en tan poco tiempo lo que podría ser, y son casi un mes el que se va a tener de votación, ¿no? Así es, Ernesto, desde las 12 de la noche del 6 de enero hasta el 4 de febrero, los salvadoreños en el exterior podrán emitir su voto. Evidentemente es importante también decir que se termina a las 5 de la tarde el 4 de febrero, vuelvo y lo repito, según el uso horario también quienes tengan DUI con dirección en el extranjero, y de igual forma, ¿verdad?, los que se acerquen a los centros de votación. Sin embargo, existía una gran expectativa sobre una deuda histórica que los partidos tradicionales le negaron, y bueno, no solo los tradicionales, sino los
los nuevos también de oposición que llegaron a la Asamblea Legislativa y, como lo decía, que se opusieron a esta ley. Sin embargo, yo también veo ahora que los salvadoreños en el exterior están haciendo esta venganza para los partidos de oposición que por años les negaron esa participación democrática. Muchos de ellos se encuentran más que felices compartiendo en las redes, incluso la forma en cómo de manera tan ágil algunos han estado votando. Por supuesto que otros, ¿verdad?, están teniendo algunos impases, pero son respecto, por ejemplo, al tema biométrico, que es que están votando con lentes o con una gorra, o que no están dentro de una luz que es la indicada para tomarse la fotografía. Es importante también decirles que la foto debe de ser lo más parecido al DUI, ¿verdad? Por eso es imprescindible también que si tienen alguna duda, pues puedan abocarse a los diferentes pues números que se han establecido tanto de parte del Tribunal Supremo Electoral también para esclarecer cualquier tipo de inquietudes que ellos puedan tener. Pero y es que ese tema incluso pareciera ser que están siendo los que se están generando. El día de ayer, por cierto, también a técnicos se escuchaba del Tribunal Supremo Electoral sobre el número de ataques cibernéticos que tenía, ¿verdad? Obviamente todo esto se da en un contexto, decía, de una modalidad diferente, histórica, como parte de esa deuda que se ha tenido, y de algo que lo conversábamos ayer en un debate de radio, por cierto, con unos panelistas, y decían, miren, lo cual esta cifra de 60.000 que se está proyectando, que ya se están registrando hasta este momento, indica de que el sistema anterior que se tenía era poco accesible para los salvadoreños y ahora es algo inmediato. Basta esperar ahora el gran reto del Tribunal Supremo Electoral es generar ese grado de confianza bajo la mirada y la contratación de una empresa auditora que verdaderamente dé una buena certeza de lo que se ha hecho. Todos los salvadoreños, tanto internamente como también internacionalmente, creo que estamos vigilantes de este proceso. ¿Sí? Nuestro mayor interés, y también lo digo como diputada que pertenezco a la Comisión de Reformas Electorales, es que se desarrolle de una manera transparente, de una manera ágil, de una manera satisfactoria para cada uno también de los votantes. Ayer mencionaba de hecho el agente del tribunal que ya iban más de 35 ataques cibernéticos, ¿sí?, y que no se había podido vulnerar el sistema, y esto es gracias también a que el tribunal, creo, preveyó el poder tener a una empresa que desarrollara de una buena manera este proceso. Es importante también decirle a los salvadoreños que además de la supervisión interna, existe una supervisión internacional respecto a organismos que están siendo observadores. La Fiscalía General de la República está haciendo turnos con los fiscales electorales para que en las 24 horas del día hasta que finalice este proceso exista también esa fiscalización de, pues obviamente, la gente que pertenece a la Fiscalía General de la República en su mandato también constitucional de ser garante de este proceso. Así es, vamos a estar entonces muy bien viendo cómo se va a generar el comportamiento mismo. Ustedes han estado de manera frecuente visitando a la población de salvadoreños allá en los Estados Unidos particularmente, y han visto el espíritu con el cual ahora ellos se están abocando precisamente para llevar a cabo estas dos modalidades que tiene el sistema, ¿verdad? Que es de alguna manera cuando está vigente, o en este caso el DUI con una dirección, digamos, extranjera. En este caso, pues pueden hacerlo a nivel electrónico, no así el que tiene que tiene que hacerlo presencial, ¿cierto? Así es, son dos modalidades, el sistema remoto por internet que garantiza que todos los salvadoreños que tengan DUI con dirección del extranjero, y eso incluye no solamente los que están en Estados Unidos o Canadá, sino en cualquier parte del mundo. Uno de los primeros votos que yo vi ese 6 de enero en la madrugada, porque pues yo me quedé en la madrugada viendo cómo los salvadoreños estaban compartiendo que ya estaban pudiendo votar, que lo había realizado desde Fiji, y a otros que de hecho en estos momentos quieren abocarse a los centros de votación porque no tienen DUI del extranjero, sino que lo tienen con dirección del Salvador, pues nuevamente hacerles el llamado que no se preocupen, ustedes van a poder votar, pero hasta el 4 de febrero en los 81 puntos de votación habilitados, nuevamente lo repito, desde las 7 hasta las 5 de la tarde según el uso horario, y esto con el objetivo que ningún salvadoreño se quede sin votar. Muchos de ellos también me han manifestado que quieren venir al país a votar, aquellos que tienen DUI con dirección en el extranjero según los departamentos en los cuales también tienen su dirección
Y esto es parte también de ese turismo electoral que El Salvador le está ofreciendo a cada uno de los compatriotas que ahora de manera segura pueden venir también a votar al país, y eso gracias también a las estrategias de seguridad de nuestro gobierno que van a permitir que ningún salvadoreño sea coaccionado por las pandillas como ocurrió en el pasado, donde Arena y el FMLN a través de la tregua establecieron que las pandillas decidieran por quiénes iban a votar los salvadoreños, y en el peor de los escenarios les quitaban el DUI y no los dejaban ir a los centros de votación. Esta es la nueva realidad que vive nuestro país. Cualquier salvadoreño que quiera votar dentro y fuera de nuestro país lo va a hacer de una manera libre, de una manera democrática, porque ese es el país que queremos. Y por favor, que ningún salvadoreño se quede sin votar, porque lo que necesitamos es que ustedes hagan uso de ese derecho y que no permitan que nuestro país regrese a esas etapas tan oscuras que vivimos. A ver, dos aspectos elementales que se dan también a partir de ciertas observaciones que están haciendo algunos sectores y particularmente de oposición, que en este contexto de votación están mostrando el voto electrónico, y a la cual pues han dicho de que esto es incorrecto y que el tribunal debería de corregir esta situación. ¿Qué piensas al respecto? Y también sobre el tema de la garantía sobre el proceso que tiene en general dentro del Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral también se refería el día de ayer a este punto, haciendo alusión de que para nada era ilegal que los salvadoreños estuvieran votando su voto, estuvieran mostrando su voto de manera electrónica. Ellos están en todo su derecho de hacerlo a través de las redes. Creo que también esto debería de servirle a la oposición como una garantía de saber que los salvadoreños en realidad están votando. Creo que el tema va más allá, porque la gran cantidad de votos que ellos han visto es de los salvadoreños en el exterior y que están votando obviamente por el presidente y por nuevas ideas. Muchos de ellos incluso dicen que han recibido algunos votos, es decir, ellos ya le dieron legalidad también a esta votación. Así que yo creo de que esto es parte de esta gran fiesta y de que por primera vez los salvadoreños se sienten tan felices de poder estar votando en estas nuevas elecciones. Por cierto, una de las panelistas en el programa decía, Bessie Ríos decía, bueno, a veces es algo bien paradójico, no sé cómo entenderlo, decía, no confío en el sistema, pero voten por mí. Era justamente lo que yo le decía en la Asamblea Legislativa. Estos mismos diputados no votaron por la ley del voto en el exterior, le negaron la posibilidad a los salvadoreños de que pudieran participar. Esas incongruencias son las que vemos que ahora les están pidiendo el voto. Los salvadoreños son sabios en que aquellos que no votaron por ellos mismos dentro de la oportunidad que tuvieron dentro de la Asamblea Legislativa, pues yo estoy segura que van a recibir su vuelto. Muchos quizás dirán lo contrario, pero a mí en lo personal sí me parece una actitud bastante hipócrita de estos partidos respecto a negarles la oportunidad y ahora estarles pidiendo el voto. Sin embargo, como ya le decía, ellos mismos han validado ya este proceso desde el momento en que le están pidiendo a través de sus redes a la gente que voten por ellos mismos. Así que bueno, eso gracias también a esta ley que nosotros aprobamos dentro de la Asamblea Legislativa, y que algunos votitos también me imagino que van a tener. Sin embargo, la oportunidad de los salvadoreños nosotros le hemos dejado en claro, a pesar de que los partidos tradicionales pactaron con las pandillas, que hay suficientes indicios también, incluso pruebas de que deberían de ser cancelados. Nosotros dentro de la Asamblea Legislativa, de hecho, tenemos los votos para poderlo hacer, pero vamos a dejar que sean los salvadoreños en las urnas quienes cancelen a los partidos que se han opuesto siempre a las deudas tradicionales que los salvadoreños han tenido. Bueno, vamos a estar a la expectativa de esto. ¿Cómo va el trabajo territorial? Vamos desde luego a conocer un poco ya el trabajo que se está llevando a cabo como candidatos a la reelección, ¿no? Bueno, territorialmente hablando. Ayer, por cierto, en la Asamblea Legislativa se dio una nueva prórroga también dentro de ese mismo efecto per se de trabajo que ha tenido esta legislatura, que fue una nueva prórroga para el régimen de excepción, ¿cierto? Bueno, yo en lo personal siempre he dado mis votos para el régimen de excepción, porque me parece que es una medida que ha garantizado que ya El Salvador tenga 525 días sin homicidios en todo lo que va de la gestión del presidente Nayib Bukele, que haya permitido que El Salvador también se convirtiera en el 2023 como el país más seguro de Latinoamérica, donde San Salvador desde el 2021 ya salió de las 50 ciudades más peligrosas del mundo, y donde vamos a cada lugar y cada salvadoreño nos manifiesta de una manera expresa
cómo ahora puede salir a las calles y gracias a esta libertad que tienen, pues también sus negocios se están viendo beneficiados, a pesar que hay algunos cuantos que dicen que de la seguridad no se come. Yo el día de ayer, Ernesto, estuve nuevamente en territorio, así como lo he estado en estos pues más de 2 años y medio de legislatura, de cerca con la gente. Ayer me encontré en varias pues actividades. Yo le hice de hecho una invitación a la diputada Claudia Ortiz en la última plenaria que nos acompañara al territorio, en el sentido de que nuevamente le negaron los votos a la gente dentro de esta nueva prolongación que hicimos al régimen de excepción. Que hubo un cruce de palabras ahí, bueno, parte del debate que siempre se genera en la Asamblea Legislativa. Mira, Ernesto, lo cierto es que yo me molesté bastante, le estoy muy franca, esto en el sentido de estas aseveraciones que hace una diputada diciendo que en El Salvador existe una tensa calma, cuando nosotros hemos visto cómo El Salvador ha cambiado de ser el país más inseguro de la región a convertirse ahora en un referente a nivel mundial. A mí, ¿sabe qué fue lo que más me molestó, Ernesto? Ver cómo la gente en las redes de Ecuador estaba sufriendo de verdad una barbarie. Eso era similar a lo que nosotros vivíamos aquí en nuestro país hace unos cuantos años, lo mismo que esto ocurriendo, por ejemplo, en Costa Rica, en Honduras, y que existan diputadas como ella, de verdad, en específico, que manifiesten este tipo de cuestiones, de verdad que molesta, y lo hice en mi representación ciudadana. Yo le he mandado un mensaje y se lo dije directamente que sería bueno que nos acompañe a territorio. Este día yo voy a estar en Aguilares, en el Paisnal, voy a andar en la Chacra también, así que ojalá la diputada Claudia Ortiz se pueda dar una vuelta. Si ella va conmigo, los salvadoreños no le van a decir nada, al contrario, creo que es importante que ella pueda conocer de cerca la realidad desde fuera de una burbuja, y por eso es que yo voy a seguir apoyando las veces que sean necesarias el régimen de excepción. A ver, ¿fue un reto directamente para irse in situ a territorio y conocer los resultados de lo que se Por supuesto, y que ella elija la comunidad, Ernesto. Yo no quiero yo elegirla, sino que ella elija cualquier comunidad para que vea de que de manera aleatoria los salvadoreños en cualquier lugar pueden garantizar que ellos ahora se sienten más seguros, que ahora las pandillas ya no los llegan a estar no solamente atacando, sino que ya no les quitan su dinero. Imagínense, 19 millones de dólares anuales que, por ejemplo, los transportistas ya no pagan en nuestro país. Ya no se diga la gente que vende el pan, la gente que vende en los mercados. Le cuento, la semana pasada nosotros fuimos a Popa y con el diputado Cristian Guevara también, con el diputado Edgardo Mulato, con el diputado José Urbina, que será nuestro próximo candidato y alcalde también en San Salvador Oeste. Y fíjese que había una señora que nos decía, mira, yo aquí guardaba el pan desde las 5 de la tarde porque después yo ya no podía vender, porque este lugar era impensable poder estar aquí hasta las 8 de la noche. Nosotros estuvimos hasta las 9 de la noche en la comunidad de Los Ángeles de Apopa y la gente, por supuesto, que estaba feliz. Como yo no voy a permitir que nuestra gente pueda tener libertad, y cómo yo me voy a oponer a que la gente pueda tener ese tipo de garantías? Ok, hay un debate allí alrededor de que obviamente se generan muchas violaciones de derechos. ¿Cuál es la postura que tienen frente a ese discurso ustedes como diputada? Ayer un señor me decía, mira, diputada, yo no entiendo por qué muchos organismos y de hecho unas ONGs pues nacionales dicen que se deberían de indemnizar, me dice él, a la familia de todos aquellos que tengan presos y que hayan sido detenidos por el régimen de excepción. Y el señor me decía, yo quisiera que a mí me indemnizaran porque a mí me asesinaron a mi hija. Me encontré a alguien también en la comunidad Sierra Morena, esto es en Soyapango, que me decía que hace 7 años su hermano se había desaparecido y que lo que ocurrió en ese momento es que cuando fueron a presentar la denuncia a la policía le dijeron, no, mire, es que mientras no hay un cuerpo nosotros no podemos investigar. Esa era la policía que existía y esa era también la indicación que tenían los policías a la hora que alguien les presentaba una denuncia. Yo siempre voy a decir, voy a levantar mi voz y voy a proteger a los buenos salvadoreños, a aquellos que hayan cometido delitos, por supuesto que tienen que pagar con la cárcel. Han venido también organismos internacionales a constatar la realidad también en las cárceles. Ellos los han recorrido, no hay ningún informe que diga que en El Salvador hay tortura o algo similar, sino que ese es un invento, por supuesto, de esos grupos minúsculos de oposición que quieren que nuestro país continúe siendo un país
que se parezca a los países de la región que ahora están experimentando estas grandes crisis de seguridad. Hay un elemento importante, el periódico The New York Times coloca al país también como un atractivo turístico y lo coloca dentro del listado de 52 países con una muy buena categoría para el país, ¿no? Para ser visitado turísticamente. Aparentemente, ¿no? Estamos en la posición número 33. Esto nuevamente digo, es gracias a las estrategias de seguridad. Esto hace algunos años hubiera sido impensable. La Ruta de las Flores aparece dentro de esta descripción, ya no se diga Surf City con sus imponentes olas, nuestra gastronomía. Estamos hablando de esta oferta cultural también que nuestro país le está ofreciendo al mundo. Nada más el año pasado casi fueron 4 millones de personas que visitaron en El Salvador. Hay un incremento del 42%, no solamente respecto al turismo, sino precisamente también con cada una de las divisas que El Salvador ha estado recibiendo producto de estas visitas. Yo veía como incluso personas de México habían venido a pasar fin de año a nuestro país y decían, lo hacemos porque nosotros nos sentimos más seguros incluso en El Salvador que en nuestro propio país. Escuchar esa realidad que hace algunos años era impensable, caminar en el centro histórico y sentirnos como que si de verdad hace 3 años eso no era así. Desde que el presidente Nayib Bukele empezó esa estrategia, poco a poco el centro histórico ha ido cambiando. Nosotros hemos apoyado dentro de la Asamblea, por ejemplo, con la creación de la autoridad del centro histórico, que exista también un mejor orden, un control. Por supuesto que hay algunas cuestiones que todavía se necesitan mejorar y hacia ese camino vamos, y por eso es que yo digo, es tan importante que los salvadoreños permitan esta continuidad que nuestro país ha tenido, porque no somos nosotros quienes se los contamos, Ernesto. Yo digo, cuando yo invito a alguien a que vaya al territorio, no es porque simplemente quiero que me acompañen, quiero que vayan al territorio para que escuchen de los salvadoreños esa nueva realidad que ahora tenemos. ¿Hubo alguna respuesta de Claudia Ortiz a ese reto de visitar? No, todavía no lo ha habido. Como le repito, nosotros ahora vamos a estar en Aguilares, en la inauguración también de algunas casas que el Ministerio de Vivienda ha realizado. Voy a estar en la Chacra alrededor de las 4 de la tarde. Vamos a estar en el Distrito 5, así que ojalá que de verdad la diputada Claudia Ortiz nos pueda acompañar al territorio para que escuche de la voz de los salvadoreños cómo El Salvador está cambiando. Hace un año y quizás tuvimos la oportunidad de estar acá en varios de los programas electorales, sí, Alexia, y era una expectativa muy, digamos, coherente con la necesidad de hacer cambios para el país, y de hecho ahí están. Pero, ¿cuál es la expectativa que hay ahora de cara a este nuevo ejercicio legislativo y sobre todo bajo esa misma mirada de reelección que lleva en el caso de tu persona como diputada? En lo personal, ¿no? Si los salvadoreños y por supuesto si Dios permite que yo continúe en la Asamblea Legislativa, voy a seguir apoyando esa guerra frontal, no solamente contra las pandillas, sino también contra la corrupción. De hecho, le cuento, Ernesto, el día que todos estábamos en la sesión plenaria concentradas, por supuesto, en el régimen de excepción, donde veíamos esas terribles noticias de Ecuador, en esos mismos momentos Medardo González, el ex secretario del FMLN, que también fue exdiputado, estaba siendo condenado por enriquecimiento ilícito. Si usted me pregunta qué opino yo al respecto, porque así como él, son alrededor de 60 funcionarios que el año pasado también exfuncionarios que fueron condenados por enriquecimiento ilícito. La inhabilitación de 10 años en lo personal a mí me parece insuficiente. Si usted me pregunta y los salvadoreños me preguntan, para mí un exfuncionario que es acusado de enriquecimiento ilícito nunca más debería de permitírsele ejercer ningún cargo de función pública y en este caso de elección popular, porque han defraudado no solo a los salvadoreños, sino que se robaron el dinero de cada uno de ellos. Creo que es importante seguir fortaleciendo también la legislación en aras de proteger también al Estado y por supuesto a los salvadoreños de cualquier tipo de oportunista que intenta llegar a la función pública para enriquecerse, como lo hizo Lorena Peña, como lo hizo el expresidente Cristiani, como lo hizo el expresidente Funes, como lo hizo el expresidente Salvador Sánchez Serén, porque la lista es interminable, desgraciadamente. Creo que es algo que definitivamente
tiene que cambiar y tiene que erradicarse. Nosotros hemos dado grandes ejemplos respecto a esto, no solamente desaforando, por ejemplo, a un exdiputado de Arena, lo hemos hecho con gente de nuestro partido, hemos dado el ejemplo, cosa que los partidos tradicionales no se atrevieron a hacer en los momentos que tuvieron que señalarlos. Nosotros los hemos señalado, y si los hemos señalado es porque considero que nuestro proyecto se debe de cuidar, y tenemos que cuidar también esa fe que la gente ha puesto en nuevas ideas, esa fe y esa esperanza, tal cual la encuesta que los salvadoreños también han señalado. Bajo esa bandera que asumes, Alexia, hoy con esta, digamos, postura en la cual el presidente de la República con su gabinete dijo pues que obviamente y pidió al fiscal la investigación, ¿considera que es un paso muy importante para poder de alguna manera lograr concretizar y limpiar venga de donde venga la corrupción? El presidente Nayib Bukele ha sido muy enfático con este tema. Él ha dicho que no solamente va a meter presos a cualquiera que encuentre robando, sino que él también no va a permitir que dentro de su gabinete personas vayan a manchar su gestión. Esto por supuesto que me parece un acto digno de aplaudir. Nosotros hemos estado reunidos con el presidente Nayib Bukele y cada vez que hablamos con él es él muy enfático en decir: no voy a permitir que ningún funcionario robe. Yo creo que quien de verdad quiera entender lo va a hacer. Quien tenga prácticas corruptas, el único camino que va a tener va a ser la cárcel, pero lo más importante es que nosotros, y yo lo digo en lo personal, no voy a proteger nunca a un corrupto. Yo todos los días, Ernesto, me levanto pensando en cómo son las actitudes que una diputada debe de tener, pero más que una diputada, que una ciudadana debe de cumplir por ese mandato tan sagrado que los salvadoreños me han dado. Nunca en la historia de nuestro país un presidente había sido tan claro y también había metido ya pues según los procesos y cuando se han establecido que alguien ha cometido un ilícito, presentando ante la Fiscalía General de la República cualquier tipo de señalamiento y posterior a una investigación a exfuncionarios. Lo vimos con el expresidente de Bandesal, que se encuentra ahí en la cárcel, lo hemos visto con los exdiputados de Nuevas Ideas que incumplieron también ese mandato de los salvadoreños, y el presidente también ha dicho que hay investigaciones y que en su momento quienes tengan que responder ante la justicia por haberse robado dinero o cualquier cosa, pues lo van a hacer. Ok, se ha hecho poco o lo suficiente porque la oposición cuestiona esta parte sobre ese combate a la corrupción en términos generales, ¿no? Mire, es bastante risible que la oposición pueda decir ese tipo de cosas cuando sus exfuncionarios se escaparon y andan huyendo. ¿Cómo vamos a tener a un FMLN que va a tener el valor de hablar de la lucha frontal contra la corrupción cuando sus dos expresidentes se fueron, y no solamente se fueron, sino que también renunciaron a la ciudadanía salvadoreña por tener una ciudadanía nicaragüense y protegerse para, en caso de una extradición, no ser sujetas a ellos? ¿Cómo vamos a hablar, por ejemplo, de un exministro de Obras Públicas que también se encuentra huyendo? ¿Cómo vamos a hablar de personas que estuvieron involucradas en las ONG fachadas, donde por primera vez también yo tuve la oportunidad de presidir la primera comisión especial de las dos que se crearon en la Asamblea Legislativa contra este combate que se tiene que hacer frontal a la guerra contra la corrupción, si todos se encuentran huyendo? El FMLN y Arena son los partidos que de verdad no deberían ni siquiera atreverse a mencionar o a cuestionar nada, porque ellos no han dado el ejemplo. Yo creo que es muy importante no solamente hablar, sino también dar el ejemplo, porque entre hablar y dar el ejemplo son dos líneas un poco delgadas, pero lo cierto es que lo único que vale son las acciones. Así que si de verdad ellos tienen realmente una lucha, pues que condenen a su exsecretario que acaba de ser condenado por enriquecimiento ilícito, que lo hagan públicamente y que lo expulsen del partido. Que expulsen entonces, por ejemplo, a Eugenio Chicas, que también está siendo acusado por enriquecimiento ilícito. Que expulsen de su partido a Chafik Handel, que también estuvo vinculado al tema de sobresueldos y al tema de las ONG fachadas. Que expulsen a Lorena Peña, que expulsen a Nidia Díaz. Entonces que Arena haga que regrese el expresidente Cristiani con todos los señalamientos que tienen, que regresen todo el dinero, que regresen el dinero robado, y entonces les vamos a creer. Ok,
A ver, sobre ese tema, ¿qué piensas sobre la resolución judicial en el caso Mozote que giró órdenes de captura incluso contra un ex diputado, el doctor Rubén Zamora, que ha causado cierta discusión de carácter jurídica, política? ¿Qué piensas al respecto? Yo creo que las personas que han cometido algún tipo de delito, que tienen alguna responsabilidad, deben de al final responder ante la justicia independientemente el tiempo en que haya transcurrido. Esto es como que un marero haya asesinado a alguien hace 40 años y porque ahora ya tenga 90 años alguien no lo pueda procesar. Yo soy muy respetuosa al final de cada una de las resoluciones y de las interpretaciones jurídicas. En el caso personal, pues considero de que si él cometió en algún momento alguna violación, debería de responder ante la justicia, pero al final serán los tribunales los encargados de hacer esa determinación. Ok, me voy a hacer una pausa, Alexia. Cuando regresemos, el antes y el después de una asamblea legislativa, ¿tú crees que qué se puede mejorar? ¿Qué puede hacer la nueva asamblea legislativa desde esa perspectiva? Hablemos un poquito también sobre el resultado de esta nueva encuesta de la situación económica familiar de la población que dio a conocer la UCA, en la cual resalta aspectos elementales relacionados con la satisfacción que existe de los salvadoreños en materia de seguridad pública, no así en materia económica. Además, 7 de cada 10 salvadoreños ya no se quieren ir del país, caso contrario que en el pasado se tenía, eran 7 que se querían ir del país, ¿verdad? Y 3 se querían quedar. Entonces vamos a hablar un poquito de esta lectura que tiene esta encuesta. Cuando regresemos, gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Antes de poder continuar y conocer un poco o escudriñar los datos que refleja esta encuesta y conocer un poco también sobre aspectos elementales que se han hecho en esta legislatura y de cara a este nuevo proceso electoral en la cual se va a renovar para los próximos 4 años o 3 años. Quiero recordarles a ustedes que solo en PharmaValue encuentran los verdaderos precios bajos en medicamentos los 365 días del año. Pídelos a través de tu verdadera app del ahorro y usa la opción Yo Paso. Tus medicamentos de esta manera estarán listos en 20 minutos o son gratis. Así que desde ya le invitamos a usted a que descargue esta aplicación. Están disponibles en iOS y también en Android. Ahorra tiempo y dinero solo con nosotros ahí en PharmaValue. Así es que acumula, canjea y gana con tu farmacia del ahorro por compras en efectivo. Podrás acumular también puntos y ganar increíbles productos. Así es que visite desde ya su sucursal favorita en PharmaValue y consulte para más información. Bueno, continuamos conversando con Alexia Rivas, diputada del Partido Nuevas Ideas y a la reelección en la casilla que llevas. 3. Es la 3, ¿verdad? Ok. Decía de que ¿cuál ha sido la parte más ponderante de esta legislatura frente a los retos que vienen por delante? El tema de la seguridad, de la cual hemos estado hablando, ha sido uno de los principales factores de afectación que ha tenido el país en los últimos años. Se ha logrado, digamos, neutralizar esta situación. ¿Qué viene ahora por delante? Pongo como punto de referencia, Alexia, el tema digamos, sobre la mesa, esta encuesta que dio a conocer el Instituto de Opinión Pública de la UCA, en la cual resalta que la situación económica es el factor que más ahora preocupa a los salvadoreños, dejando a un lado el tema de la seguridad, que en el pasado era el primero, y luego venía el tema económico. Bueno, gracias a Dios, los salvadoreños ya no perciben que el tema de la inseguridad sea el principal factor también que implique una serie de factores tan concatenantes y por supuesto que tenían tantas afectaciones para los salvadoreños. Evidentemente, esta encuesta de la UCA pues no deja de ser sesgada. Sin embargo, creo que hay puntos muy importantes que se deben de resaltar también, dentro de los cuales se encuentra el tema, por ejemplo, de la migración, donde los salvadoreños dicen que no se quieren ir del país, y esto va relacionado también con esa apuesta y con esa mención de esa migración inversa que nosotros queremos lograr en nuestro país. Por supuesto que hay temas que se necesitan trabajar en 3 años de una legislatura. Bueno, ni siquiera hemos cumplido los 3 años, o en 5 años de un quinquenio presidencial. Todavía hay muchos factores que necesitan también cambiarse en nuestro país, y por supuesto que creo que en este nuevo
nuevo escenario que nuestro país también ya está vislumbrando, el tema económico seguramente será y continuará siendo también una de esas estrategias que nuestro gobierno, que por supuesto desde la Asamblea Legislativa nosotros vamos a acompañar. Sin embargo, tal cual ha ocurrido con el tema de seguridad, no solamente se puede, por ejemplo, generar una seguridad en nuestro país a través de un decreto, ni tampoco se puede generar una mejora económica a través de un decreto legislativo, por ejemplo, sino que es un plan de acción que debe de ser establecido, porque si no, veamos, por ejemplo, lo que ocurre en Ecuador, y me refiero precisamente al tema de seguridad, porque muchos dicen es que se debería de hacer lo mismo que se hace en El Salvador. En Honduras también han intentado replicar un poco cada una de las acciones, pero no se ha podido, y eso también es precisamente porque no existe un trabajo interrelacionado en los diferentes órganos del Estado. En El Salvador esto ha sido posible porque sí existe un ejecutivo que ha tenido no solamente los planes, sino también estas grandes iniciativas, pero porque también ha tenido el acompañamiento de una Asamblea Legislativa, y a través de las reformas que se hicieron desde el primer órgano de Estado, dentro del sistema judicial también se ha podido generar una articulación que esto ha garantizado tener esos resultados palpables. En el tema económico, vuelvo y lo repito, no solamente se trata de proponer un decreto, no solamente se trata de reformar un artículo, por ejemplo, el Código de Comercio, por ponerle un ejemplo específico, sino que se trata de todo un programa, y en el Plan Cuscatlán también se establecen algunas acciones específicas. Una de las principales apuestas del presidente en la inversión del Bitcoin, por ejemplo, también ha sido no sacar las ganancias que se tienen, sino porque se intentan y se quiere invertir precisamente una vez ya llegue a su punto más álgido. Por cierto, ha tenido un incremento considerable. Casi llega a los $48,000. Estas son cuestiones que también la oposición en su momento utilizó para estar atacando al gobierno, pero ahora que el Bitcoin ha alcanzado este precio, si usted se fija, en estos últimos meses y en estas últimas semanas no han dicho absolutamente nada en relación a este tema. Lo mismo ocurría, por ejemplo, cuando decían que El Salvador no iba a pagar su deuda externa, y de manera anticipada nosotros lo hicimos, y ahora también existe una esperanza de los salvadoreños, y me refiero en esta encuesta también donde ellos establecen que tienen la esperanza de que en el año 2024 el país mejore en los temas que personalmente y para ellos se necesitan trabajar, y por supuesto que nosotros, orientados en ese sentir de siempre escuchar a la gente, nos vamos a poner a trabajar en ello. Hay una especie de reclamo sobre el tema de debate y de propuestas legislativas en las cuales no se logra de alguna manera como debatir, perdón un poco la redundancia, intensamente algunas propuestas que incluso vienen desde la oposición en el trabajo legislativo. Mire, ellos tienen la oportunidad, hay muchos diputados que incluso se reenganchan en la Asamblea Legislativa, piden la palabra hasta 4 o 5 veces en el mismo tema. Entonces sí hay debate, no es que esté cerrado. Por supuesto, ellos tienen la libertad de poder hablar las veces que sean necesarias. Incluso los salvadoreños a veces dicen, mire, ¿por qué ese diputado acaba de hablar 5 veces sobre el mismo tema? Eso es parte del debate legislativo, es parte de lo que existe y de la libertad de expresión que los mismos diputados de oposición han aceptado que existe en El Salvador. Una diputada del FMLN dijo es que en este país, en la libertad de expresión y en la democracia que se vive, es decir, ellos lo aceptan, ¿verdad? Que luego pues se tengan que contradecir, como ha ocurrido en el tema del voto en el exterior, como cuando decía libérenlo ya y después dicen no, entonces no los liberen. Lo mismo ocurre dentro de la Asamblea Legislativa, ellos tienen toda la apertura necesaria. Lo único que sí no tienen, Ernesto, son los votos para alcanzar, obviamente, pues cualquier tipo de propuestas que ellos vayan a lanzar, pero eso ya no es culpa mía, ¿verdad? Esa fue una decisión de los salvadoreños de hacer que estos partidos pues no tengan mayoría dentro de la Asamblea Legislativa, y así es como funciona cualquier congreso en cualquier parte del mundo. Ahora, hay una especie digamos, de transparencia que también se pone en tela de juicio cuando se trata de ver la mayor efectividad que puede tener un órgano legislativo. ¿Cómo se ha trabajado esta parte dentro de esa misma lógica de trabajo? Los diputados de la oposición tienen la posibilidad de presentar sus iniciativas de ley, tal cual ha ocurrido siempre en la historia del Congreso salvadoreño. Tienen la oportunidad de llegar a las comisiones a expresar también sus inquietudes, sus dudas, de brindar sus aportes.
que ellos en algunas ocasiones también, Ernesto, no acompañen el trabajo que se realiza desde las comisiones legislativas en el territorio. En el caso, por ejemplo, de la Comisión de la Mujer que yo presido, donde hemos ido a sesionar a diferentes partes del territorio y donde ellas no nos han acompañado, eso es también parte de la responsabilidad o de la irresponsabilidad de un diputado. Sin embargo, de manera transparente, pues creo que todos nosotros vemos cuando alguien hace sus aportaciones, donde alguien presenta sus inquietudes y donde también la oposición recibe las respuestas de los funcionarios del gobierno, incluso cuando se presentan a las diferentes comisiones en la Asamblea Legislativa. ¿Por cuánto tiempo, pregunta aquí, alguien se va a mantener van a mantener los diputados de Nuevas Ideas el régimen de excepción? Bueno, yo creo que esa no es una respuesta que nosotros como diputados tengamos que darla, sino que nosotros lo que hacemos es acompañar una solicitud del Ejecutivo. Hasta este momento todavía quedan algunos cabecillas sueltos de algunas de las maras, ¿verdad? Pues desafortunadamente más reconocidas. Todavía hay pandilleros que se necesitan capturar. De hecho, nosotros recibimos denuncias como diputados que en algunos lugares hay pandilleros y que necesitan que la policía, por ejemplo, llegue. Nosotros hacemos también nuestro trabajo de denuncia. Nosotros pretendemos que el régimen de excepción dure hasta que no quede ningún pandillero suelto en las calles, porque si no ocurriría lo mismo que está ocurriendo en estos momentos en Ecuador, que las mafias están asesinando a diestra y siniestra a cualquier salvadoreño. Eso, Ernesto, en algún momento era nuestra realidad, cuando quemaban los buses, cuando hacían altercados dentro de los penales. De hecho, ayer vimos una respuesta bastante rápida de la policía y de todas estas medidas también de seguridad, de realizar, por ejemplo, un cateo dentro de los penales, cuando antes en las cajas de pollo campero les metían los celulares a los pandilleros dentro de los penales. Ahora, de manera sorpresiva, evidentemente las fuerzas de seguridad llegan, porque pues no es que se les tienen que avisar, ¿verdad?, a los pandilleros a la hora de hacer algunas estrategias, y por eso es que de hecho el ministro de Seguridad dijo de que ellos tienen considerado continuar con el régimen de excepción por algún tiempo indefinido. ¿Satisfecha con el trabajo legislativo? Me siento muy satisfecha, pero sobre todo, Ernesto, me siento satisfecha porque los salvadoreños a la hora de llegar a cada uno de sus lugares me reciben de una manera extraordinaria, donde uno siente la calidez. Eso siempre ha sido uno de mis miedos a la hora de dejar de ser diputada, y es que los salvadoreños me vayan a tratar como tratan ahora los exdiputados, ¿verdad?, que no los quieren. Yo quiero dejar un legado, y un legado donde los salvadoreños me reconozcan por mi trabajo, y sobre todo donde sepan que he sido una diputada honesta, una diputada transparente, una diputada que desde mi curul he respondido y he pedido respeto para cada uno de los salvadoreños. Así que estoy segura que en estas próximas elecciones cada uno de los salvadoreños de San Salvador van a votar por el presidente Nayib Bukele, van a garantizar que en la Asamblea Legislativa Nuevas Ideas continúe teniendo una mayoría, porque la oposición sabe que no van a tener una mayoría. Ellos lo que intentan es quitarnos la mayoría calificada para eliminar desde la Asamblea Legislativa el régimen de excepción. Ellos le están apostando a quitarnos un diputado que elimine esas medidas de seguridad. Así que estoy segura que los salvadoreños no lo van a permitir, y por supuesto que van a votar por la casilla 3 de Alexia Rivas. Iba a hacerte esa pregunta, ¿por qué votar por Alexia Rivas? Bueno, yo he representado los intereses genuinos de cada uno de los salvadoreños con valentía. Me he enfrentado a las grandes mafias que por años estuvieron secuestradas en la Asamblea Legislativa, que por años se robaron el dinero de la gente. Los he señalado. He presentado no solo avisos, sino también denuncias ante la Fiscalía General de la República, donde desbaratamos un sistema corrupto que tenía también desde la Asamblea Legislativa la oportunidad de recibir fondos para las ONG fachadas y así continuar manteniendo a los activistas. Uno de los principales legados que Alexia Rivas ha dejado desde la Asamblea Legislativa es que desde la Comisión de ONGs nosotros hemos garantizado que ningún partido y que ningún exfuncionario o funcionario reciba dinero para enriquecerse y mucho menos intentar hacer parecer que están haciendo una labor social. Hemos acompañado con cada decisión que hemos tomado y con cada voto al presidente Nayib Bukele de manera indiscutible, y lo he hecho, Ernesto, porque sé que es la principal razón por la cual los salvadoreños me eligieron en el 2019, para tener dentro de la Asamblea Legislativa el apoyo que los partidos anteriores le negaron al presidente Nayib Bukele en los momentos
momentos más álgidos, en los momentos que el presidente más lo necesitó, como cuando ocurrió que en las comisiones que crearon en el pasado pasaban interpelando al ministro de la Defensa y al ministro de Seguridad, lejos de permitirles hacer el trabajo y así estar estorbando. Por eso los salvadoreños van a votar por nuevas ideas y estoy segura que van a votar también por Alexia Rivas. Sería bueno, dice una pregunta, que para este nuevo ejercicio legislativo se trabajara mucho en el tema de precios de la canasta básica, dice, porque están por los cielos, pregunta un televidente. Es importante saber que dentro de la Defensoría del Consumidor y dentro del Ministerio de Economía también se han estado haciendo algunas estrategias en relación al control de los precios y evitar también que algunos se aprovechen. Obviamente sabemos, y creo que es innegable considerar que a nivel internacional existe una inflación producto de una serie de factores que evidentemente repercuten también en la economía nacional. Sin embargo, creo que sí es muy importante hacer un llamado para todos aquellos, ¿verdad?, que intentan aprovecharse en esto de los sobreprecios, para que sepan que desde la Defensoría del Consumidor pues también pueden ser multados o sancionados, y también es importante que la gente tenga esa cultura de la denuncia en relación a ese tema. Yo valoro, por supuesto, cada una de las sugerencias de los salvadoreños y por supuesto que las vamos a trasladar a las autoridades competentes, porque al final somos la representación de la gente. Bueno, el tiempo se me fue. Quiero agradecer a Alexia que nos haya acompañado hoy, esta mañana, y hayamos hecho una lectura sobre el proceso de votación en el exterior y sobre todo también un repaso sobre la tarea que se tiene ahora por delante de cara a un nuevo proceso electoral y los desafíos que enfrentará el país en materia, obviamente, económica, como se revela en esta encuesta. Gracias por haberme acompañado. No, muchísimas gracias, Ernesto. Muchísimas gracias a todos los salvadoreños que han estado al pendiente. Agradezco sus comentarios, sus sugerencias y no duden que siempre vamos a seguir trabajando por ustedes. Que Dios me los bendiga, un fuerte abrazo y recuerden en estas próximas elecciones marcar la casilla 3 de Alexia Rivas. Gracias. Nos vamos a la pausa y regresamos con más. Vamos a conocer el plan de trabajo que tiene Fovial. Sabemos que hay un reto importante también en calles y avenidas importantes de nuestro país. Así es que quédese con nosotros. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros y continuar con nuestra programación de esta mañana. Vamos a conocer cuáles son los proyectos actuales y futuros que se tienen de cara a este año por parte del Fovial. Para ello quiero darle la más cordial bienvenida al ingeniero Alex Beltrán, director ejecutivo de Fovial. Gracias por acompañarnos, ingeniero. Muy buenos días. Feliz año nuevo. Bueno, gracias por la invitación y feliz año nuevo también a todos los salvadoreños. Gracias por la invitación y bueno, listo para que platiquemos sobre todos los proyectos que vienen e informar también de todos los trabajos que estamos haciendo a nivel nacional. A ver, voy a comenzar con un antes y un después. Cerramos un ciclo de trabajo y entramos a uno que sin duda alguna representa, como siempre, la consecución de nuevos proyectos sobre todo también del mantenimiento mismo de estas importantes arterias de comunicación, vean, ¿no? Correcto. Bueno, el año pasado, afortunadamente, tenemos la satisfacción de haberle dado mantenimiento a más de 7.278 kilómetros a nivel nacional, esto incluyendo vías pavimentadas y no pavimentadas. También tuvimos una intervención bastante interesante en el desarrollo de rutas que nos conllevan a sitios turísticos. Quisiera mencionar algunos, como la carretera en Occidente, por ejemplo, estuvimos haciendo la carretera al Cerro Verde, la cual se renovó totalmente. Hicimos también en ese mismo sector la carretera que nos conduce al lago de Coatepeque, la cual tuvo una mejora muy interesante. El tramo de Huayúa también a La Majada en el sector de la Ruta de las Flores. La carretera Ciudad Arce también hicimos una intervención bastante interesante de más de 3 kilómetros. Y en el sector de San Juan Opico pues también se hicieron intervenciones de rehabilitación total. En la zona central, pues, platicamos de los ejes viales que se renovaron aquí en nuestra capital, como la calle La Mascota, el Boulevard de los Próceres, la 49 Avenida Sur y Norte, la Autopista Norte, la 25 Avenida Sur, entre otras. Hicimos una intervención muy intensiva en el sector de las playas de la Costa del Sol, en la Zunganera, en la autopista Comalapa. Hicimos el tramo final en la cercanía de la terminal de pasajeros y también sobre la carretera al Puerto de la Libertad, en el sector de los centros comerciales, hicimos una intervención muy importante y
para finalizar en la zona central también intervenimos la calle Chiltupán. Pero también en la zona oriental hemos desarrollado una serie de proyectos de rehabilitación total. Por mencionar el bypass de Usulután, que está en su fase final, estamos en etapa de señalización. Pero también hicimos una intervención de renovación en la calle Mercedes Umaña a Berlín. Hicimos un pavimento totalmente nuevo en el sector de la Laguna Olomega, esto es en el sector de Tierra Blanca, y contempla los dos departamentos de San Miguel y de La Unión, y la carretera San Carlos en Morazán, también que hicimos una intervención de rehabilitación, y la carretera Montagua-Chapeltic. Esto es por mencionar algunos proyectos. No estoy hablando de mantenimiento, estoy hablando de rehabilitación total, y esto nos lleva a haber intervenido un poco más de 150 kilómetros de vías totalmente renovadas. Ahora, hay una apuesta importante que tiene que ver con aquellos proyectos estratégicos, ¿no?, que están bien ustedes identificados y específicamente en el área turística, ¿no? Así es. Lo que pasa es que tenemos que apuntarle, la verdad que tenemos recursos naturales que probablemente ni nosotros que vivimos en el país hemos terminado de conocer. Hay una serie de ríos, cascadas, cuevas, senderos, montañas. Entonces tenemos que irle apostando a ir desarrollando que sea más fácil el poder llegar. Retomo el ejemplo del Zorro Verde, no me refiero solo a la carretera principal hacia el parque, sino en un sector conocido como el Complejo Los Volcanes, en el cual era difícil llegar si no se tenía un vehículo con tracción en las 4 ruedas o un vehículo lo suficientemente alto como para poder avanzar en la vía. Esto cambió, se hizo un pavimento de más de 2 kilómetros en el cual puede entrar un vehículo pequeño, un vehículo sedán. Entonces lo menciono como ejemplo que le estamos apostando a ir desarrollando e ir incorporando rutas que antes no formaban parte de nuestra red vial para que puedan recibir el mantenimiento que Fovial da a estas vías anualmente. Ahora, todo esto traza un presupuesto, traza una parte importante para poder llevar a cabo estos proyectos. Así es. Todo este tema de la consolidación de la parte presupuestaria, bonos y todo esto, ¿cómo quedó por último? Bueno, nosotros hicimos una gestión, estuvimos buscando inversiones, de hecho lo logramos. Tuvimos un interés o una oferta de un poco más de más de 725 millones de dólares para optar a la compra o a la adquisición de títulos de valor por parte de nuestra institución. Sin embargo, esto fue en diciembre, si no me equivoco, esto fue en diciembre, correcto. Sin embargo, las condiciones de mercado consideramos que no eran las mejores, era un interés que definitivamente no es el que buscamos. Entonces, no se lograron colocar estos bonos. De hecho, decidimos no colocarlos. Tuvimos la oferta y nosotros buscábamos 500 millones de dólares y al final recibimos 725, lo cual es muy bueno. Hubo mucho interés en nuestro país, pero creo que las condiciones no son las que buscamos y cuando estas condiciones mejoren en la bolsa bursátil, esto está regulado internacionalmente. Nosotros vamos a intentarlo de nuevo cuando sea el momento. O sea, en todo caso, ¿cómo se nutre ahora entonces ese presupuesto, si lo queremos ver desde ese ángulo, ¿no? Bueno, Fovial tiene 3 ingresos principales. Sí. El que ocupa un poco más del 55% son los 20 centavos que cada salvadoreño paga al consumir cada galón de combustible, diésel, gasolina regular o gasolina especial. Pero nosotros también tenemos un aporte que viene del gobierno central que es 10 centavos adicionales por cada galón, es decir, estamos recibiendo 30 centavos en total, ¿verdad?, por cada galón. Esto es desde el 2017. Y tenemos un tercer ingreso para Fovial que es una multa de $5.71, la cual es trasladada desde Sertracén, y esta multa está específicamente relacionada a los pagos tardíos, es decir, cuando se hace la refrenda de una tarjeta, la refrenda de una licencia y las personas lo hacen posterior al mes de su cumpleaños, pues bueno, va a haber una multa la cual va a llegar a Fovial y va a servir para el mantenimiento de estas vías. Entonces, con esos 3 ingresos nosotros rondamos los 200 millones de presupuesto anual, que es el que invertimos. 200 millones. 203 millones aproximadamente. Pero esto va para construcción o sería como mantenimiento. Tenemos 5 programas. Ok. El principal de ellos... Con los cuales se cubren estos 200. Exactamente. Nosotros tenemos, como lo mencioné, 7.278 kilómetros que hay que darle mantenimiento sí o sí. La razón de existencia del Fovial es el mantenimiento de todas estas vías. Entonces, para este año, precisamente esos 200 millones, vamos a invertir 95 millones solo en el mantenimiento de vías. Vamos a invertir 51 millones en la renovación
de calles, es decir, las que ya superaron su vida útil, que ya están con muchísimo exceso de bacheo o mantenimiento, pues optamos por hacer la rehabilitación, es decir, la sustitución o la mejora de la base y la colocación de una nueva carpeta. Vamos a invertir también un poco más de 7.35 millones en el mantenimiento de puentes y obras de paso. Tenemos más de 1.500 estructuras de este tipo a lo largo de estos 7.278 kilómetros y vamos a invertir pues 7.35 en este año. También vamos a invertir $3 millones solo en señalización, es decir, pintura de calles, sustitución de señales verticales, que muchas veces por un accidente estas ya no existen o por el pasar del tiempo, por la intemperie, pues han perdido su luminosidad o reflectividad. Vamos a invertir 3 millones en esto y una actividad bastante importante que nos demanda aproximadamente $5 millones al año es el mantenimiento del derecho de vía. Es decir, está realizando la limpieza en los costados de la carretera, en los redondeles, en los drenajes que muchas veces no son visibles desde la vía. Y el chapeo es importante, no es solo una actividad estética, sino que es una prevención para que toda esa maleza, esas hojas, incluso la basura, no termine en los drenajes, en los derramaderos, y esto en consecuencia crea la inundación y pueda provocar el accidente, ¿no? Esto es más notable en el área urbana, ¿verdad? O sea que cualquiera puede creer que Fovial aquí solamente para construir o para dar sistema de bacheo o para mantenimiento, ¿no? Correcto. No, pero hay otras áreas, ¿no? Hay otras áreas. Mantenimiento de puentes, bóvedas, etcétera. Es señalización de lo que me decía. Correcto, bacheo, el mantenimiento de las obras de paso, la conformación de vías de tierra. Tenemos más de 2.400 dentro de esos 7.278 y tenemos una actividad muy importante que la estamos potenciando desde hace 1 año y medio, aproximadamente 2, porque la Asamblea Legislativa nos dio el privilegio de poder construir. Fovial antes del 2020 no podía realizar construcción, sino que se limitaba al mantenimiento. Eso significa que no podíamos hacer una ampliación, no podíamos hacer un paso de desnivel, no podíamos hacer un pavimento de una calle nueva, es decir, convertirla de calle de tierra a calle pavimentada, porque las facultades legales no lo permitían. Y eso era triste porque teníamos un presupuesto, o se ha tenido un presupuesto en Fovial que ronda los $30 millones solo para el mantenimiento de calles de tierra. Pero la realidad era que al empezar los mantenimientos en enero y al finalizarlos en diciembre, las vías, a pesar que habían recibido su mantenimiento, se encontraban en las mismas condiciones en las que las habíamos tomado, porque se colocaba material y este era arrastrado por la lluvia, se conformaba o se pasaba la famosa cuchilla, que es la motoniveladora, se conformaba y posterior a las inclemencias de todo el invierno, pues terminaba en las mismas condiciones. Entonces, es un poco triste el hecho de estar invirtiendo, no digo que se malgaste, pero nos ha permitido hacer progresivamente obras que vayan mejorando o cambiando poco a poco la realidad de estas vías. Hemos hecho muchas intervenciones en calle de tierra en esta red vial, que pongo un ejemplo, la calle tiene 10 kilómetros de calle de tierra, tratamos de ir progresivamente haciendo pavimentos en 500 metros, en 1 kilómetro, entonces ya el mantenimiento se concentra en 9 kilómetros porque uno ya va a estar pavimentado y ahí ya entra el mantenimiento como vía pavimentada. Entonces la idea es ir haciéndolo progresivamente y por supuesto hemos tomado algunas vías que las hemos pavimentado en todo. O sea, estamos hablando de proyectos o de tareas que, digamos, tienen un componente de atención basado en prioridades y otros aspectos elementales que tienen que ver con la actividad económica en la que se ubican, ¿no? Así es. O sea, de la importancia, perdón, económica en la que se ubican. Es correcto. Es importante recalcar, justamente rescatando ese comentario, que Fovial, las vías de tierra no son todas las del Salvador, ¿verdad? Sino que tenemos una vía, unas vías que ya han sido seleccionadas justamente por el grado de importancia. Insisto, no quiero decir que no sea importante el resto de calles, pero sí tenemos que concentrarnos en aquellas donde hay mayor producción agrícola, por ejemplo, donde hayan siembras de maíz, siembras de caña, siembras de café. Tenemos que tratar de mantener esas vías en mejor estado para que sacar la producción de esos cultivos sea adecuado. Lo mismo para sectores ganaderos, lo mismo para sectores turísticos o lo mismo para sectores que aún tienen una vía de tierra que constituyen sectores residenciales o sectores donde vive la población, donde hay mayores concentraciones. Entonces es ahí donde hemos hecho esta selección de red vial que es muy dinámica, ha ido creciendo. Yo ayer mencionaba en una plática que Fovial fue creado
con 2.400 kilómetros aproximadamente, y a la fecha esto se ha triplicado prácticamente, porque tenemos un poco más de 7.200 kilómetros. Entonces esto va a seguir creciendo porque las necesidades se van sumando, y las que no cubre el FOVIAL, pues evidentemente está la Dirección de Obras Municipales que complementa el tema de los accesos a sectores, cantones, colonias, etcétera. Ahora, ¿qué se requiere, digamos, como en este caso en particular, si una comunidad siente que necesita que se le arreglen sus calles, ¿a quién se recurre? Hay 4 actores en esto, y creo que ese es un tema que lo abordamos la vez pasada. Ya lo hemos platicado. El Ministerio de Obras Públicas, la Dirección de Obras Públicas, la Dirección de Obras Municipales, FOVIAL, está el MOP, sí, 4 serían, ¿verdad? FOVIAL, MOP, DON, y en este caso las alcaldías y las alcaldías que también tienen ese rol importante. Exacto. Voy a hacer una pausa, hablamos de eso también, cómo se estarán preparando de cara a lo que viene, la formulación de un nuevo invierno. Entiendo que hay una preparación previa de un plan, porque es mejor trabajar en un periodo seco a estar ya con la lluvión enfrente, ¿no? Correcto. Una pausa, no me cambie, gracias. Si tienen preguntas, envíenos a nuestro número de WhatsApp, ahí aparece en la parte inferior de la pantalla de su televisor, para poder recoger cualquier pregunta o comentario que nos quiera hacer a nuestro invitado. Vamos a la pausa y regresamos con más. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A usted gracias por estarnos haciendo llegar nuestras preguntas, las preguntas que usted tiene con relación. De hecho, aquí hay una en particular, dice, ¿cómo puedo hacer yo para que en el sector de Usulután se puedan arreglar algunas calles que la alcaldía no ha querido hacerla? Esto quizás la vamos a concatenar un poco con el grado de responsabilidad o a de quién le corresponde, o cómo se reparten las responsabilidades entre los 4 actores, alcaldía, FOVIAL, MOP y en este caso la Dirección de Obras Municipales, ¿no? Correcto. Bueno, básicamente FOVIAL tiene la responsabilidad de las carreteras, es decir, todas estas carreteras principales como la Panamericana, el Litoral, la Longitudinal del Norte, que estas básicamente atraviesan nuestro país, pero también hay unos ramales de ellas que son las rutas nacionales. Muchas veces en la nomenclatura se ve RN, y las que acabo de mencionar se ve CA1, CA2, CA4. Las rutas nacionales también le corresponden a FOVIAL, pero dicho de una manera más sencilla, todas las carreteras que conecten entre sí municipios será una responsabilidad casi de regla para el FOVIAL. Asimismo, calles en las ciudades que atraviesen o que unan este tipo de carreteras. Voy a poner un ejemplo sencillo acá en San Salvador. Por ejemplo, el final de la carretera CA1 del tramo de Los Chorros viene a conectar con parte de Los Próceres, luego con Enrique Araujo, luego estas entre sí conectan con el Boulevard Venezuela. Entonces, todos esos ramales para nosotros se llaman ejes. También dentro de las ciudades principales existen ejes. Voy a retomar un ejemplo en San Vicente, por ejemplo, el final de la carretera Panamericana de uno de los ramales que llega al puente Acahuapa, conecta con 2 vías principales que atraviesan la ciudad para salir hacia el litoral. Estas calles urbanas se convierten también en ejes y son responsabilidad de FOVIAL. Entonces, en resumen, todas las carreteras que interconecten municipios y que a su vez estas tengan que pasar por una ciudad, un pueblo, generalmente esa calle principal le va a corresponder a FOVIAL, y dentro de ciudades más grandes los ejes importantes que atraviesen esta ciudad pues le van a corresponder a FOVIAL. El Ministerio de Obras Públicas también cuenta con alguna red vial asignada. Sin embargo, las facultades, acordémonos que es el regidor de la obra pública en nuestro país, y ellos tratan de concentrarse un poco más en la mitigación y en la construcción de proyectos nuevos, en la apertura de calles, como el Claudia Lars, por ejemplo, el cual lo hicieron en coordinación con Fomilenio. Entonces, MOP tiene esas facultades. Ahora, la Dirección de Obras Municipales tiene una actividad bastante importante porque se encarga de los accesos a las colonias, a los barrios, a los cantones, que es donde están las mayores concentraciones sectorizadas, digamos, en nuestro país.
Entonces esto le corresponde a la Dirección de Obras Municipales y por supuesto a las alcaldías que ahora están menos enfocadas en rutas, sino más enfocadas. O sea, ahí como que hay una conexión directa, obviamente para eso surge el ADOM, ¿no? Justamente. Para sustituir un poco las necesidades de las alcaldías, pero localistas, ¿no? Así es, las alcaldías conocen o deberían de conocer un poco mejor su territorio y es la que propone a la Dirección de Obras Municipales la ejecución de ciertos proyectos. Y aquí es importante también recalcar, la DOM no solo hace calles, ¿verdad?, sino que hace toda la infraestructura en los municipios, clínicas, parques, etcétera. Vamos a ver, tenemos una pregunta. Y buenos días, Ernesto. Pregúntele a su invitado si hay algún plan de recarpetear la carretera troncal del norte, ya que desde Apopa hasta el desvío de Amayo, Chalatenango, solo es baches y a raíz de eso se dan muchos accidentes de tránsito por querer esquivar dichos baches. Sí. Y eso no es una arteria. Con toda la razón, no, por supuesto, eso es una vía principal, la cual ya contempla, les comento. Nosotros no hemos hecho la intervención todavía porque estamos en etapa final. Bueno, de hecho, en este justo momento está en licitación en el Fovial un estudio de impacto ambiental y de movimientos o de asentamientos sociales para un proyecto que diseñamos en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas, que es el bypass de Apopa, que está muy cercano a esta ruta y ya me paso a responder. Entonces, nosotros también tenemos ya presupuestado y contemplado para el segundo trimestre de este año la rehabilitación total justamente del tramo donde finalizaría este proyecto que menciono, que está en licitación, hasta el desvío al sector conocido como el Coyolito, donde está el paso a desnivel que ya nos conduce a la zona alta de Chalatenango y por supuesto a la cabecera de Chalatenango. Entonces la respuesta es sí, estamos contemplados para el segundo trimestre de este año hacer la rehabilitación total. Ese es un ejemplo claro de lo que mencionaba, que hay una ruta que ya superó su vida útil y el hecho de estar haciendo el mantenimiento, si lo vemos a la larga, puede salir más caro el que sumemos 5 o 6 años de mantenimiento a mejor hacer una inversión definitiva y olvidarnos por algunos años del mantenimiento. Y lo digo como un decir, ¿verdad? No es que nos olvidamos de la vía, pero por lo menos dejamos de hacer una inversión constante en el mantenimiento. Así que vamos con ese segundo trimestre. Ahora, esto pasa por reconocer de que cada quien tiene... ¿Cómo saber si yo... En el caso de obras públicas, ¿qué tipo de tareas son las que le encomienda o le faculta la ley BIM? Bueno, como regidor de la obra pública, Fovial es el Ministerio de Obras Públicas es el que, digamos que es el dueño por manejarlo, es el propietario de la red vial, pero la adjudica o la consigna. Es el que gerencia toda la parte de ese viaje. ¿Tú vas acá? Exacto. Entonces el Ministerio de Obras Públicas ha consignado a Fovial una serie de mantenimientos y eso es a lo que nosotros nos dedicamos. Ahora, es el ente regulador de la obra pública, por ende coordina actividades con ADOM. Quiero aclarar que somos instituciones autónomas y totalmente independientes. Sin embargo, existe coordinación entre las tres instituciones, es decir, no podríamos programar, pongo un ejemplo, que la ADOM diga que va a atender la calle A y que dentro de mis planes también en Fovial poder atender la calle A en distinto tiempo. Entonces, no puede suceder ese tipo de falta de coordinación, sino que nosotros constantemente tenemos una reunión de consejo directivo, le llamamos, donde estamos coordinando este tipo de trabajos, pero sí aclarar que el ministerio es el ente regulador de la obra pública. Entonces, se concentra un poco más en las obras de mitigación y en las obras nuevas. Por decirlo, el bypass de San Miguel, que es una obra que están por finalizar, es una obra totalmente nueva que en su momento va a pasar a Fovial. Cuando esta obra ya esté totalmente inaugurada, finalizada, esta va a pasar a formar parte del mantenimiento. ¿Cuándo se termina ese bypass? No estoy muy seguro de la fecha, pero entiendo que pero ya está en un avance, casi etapa final, ¿no? Exacto. De hecho, hemos tenido una coordinación muy importante, ya que lo mencionamos. Fovial acaba de finalizar una ciclorruta. Nos unimos ahí para darle este acabado también y poder incorporar este tema de movilidad. Y por lo que he podido presenciar, hemos tenido algunas visitas en las últimas semanas. Creo que estamos, me atrevería a decir, a semanas de poderlo entregar. Bueno, hablemos un poco sobre la preparación de cara a este nuevo invierno, ¿no? O sea, entiendo de que todo el plan se traza antes de que entren las lluvias, porque si no esto viene a complicar más la situación, ¿no? Sí.
Mencionábamos que una de las actividades principales que hacemos desde Fovial es justamente la limpieza de los derechos de vía. Recordemos que uno de los principales daños que tenemos en el periodo de invierno es la acumulación de sedimentos, la acumulación de materia orgánica y lamentablemente la acumulación de basura en algunos tramos urbanos y en algunos tramos de calle. Entonces, si nosotros no hiciéramos esta tarea de estar constantemente haciendo esta recolección y esta limpieza, pues tendríamos dos problemas graves. Uno, habría un cúmulo de material que sería complicadísimo poder estar limpiando, y dos, es un problema de visibilidad. Aunque en tramos rectos esto no afecta, en tramos curvos esto se puede volver un problema, y se complica aún más en arriates centrales, es decir, carreteras que tienen un arriate, el tener una maleza o un crecimiento de árboles desordenado, pues da un problema de visibilidad. Entonces, esta actividad tenemos que hacerla constantemente, aunque no represente un peligro en la época seca, pues lo va a hacer con las primeras lluvias que estén arrastrando ese material. Entonces, una de las preparaciones que tenemos en época seca es estar constantemente haciendo esta limpieza y sobre todo estar haciendo la inspección y la reparación de tramos que hayan fallado. Por ejemplo, tuberías que estén agrietadas, quebradas, estas son sustituidas, y donde históricamente se han tenido algunos eventos de inundación, pues hacer la construcción de la obra gris que se requiera para evitar que el próximo año se vuelva a dar una inundación. Entonces, es bastante interesante estar en esta actividad constante de estar realizando este mantenimiento y sobre todo tener la prevención, que es lo que nos va a ayudar a que haya menos eventos. Afortunadamente el año pasado, en el 2023, tuvimos muy pocos eventos. Tengo un dato por acá. Tuvimos 486 emergencias atendidas, de las cuales 258 fueron pequeños derrumbes o deslizamientos en carretera y 207 árboles caídos. Esa es la parte que más se genera cuando se presenta ya el invierno, ¿no? Así es. Entonces hay que prepararse hablamos de esto cuando regresemos. Voy a una pausa comercial última, 7:51, y regresamos con más. No me cambie. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a aprovechar estos minutos últimos para seguir conociendo la opinión que tiene el director del Ejecutivo del Fovial, el ingeniero Alex Beltrán, sobre las responsabilidades que competen a cada una de las instituciones que están al frente de todo esto. Pero estamos hablando precisamente también sobre la preparación previa a un invierno para que las calles estén en buen mantenimiento. Cuando se habla de un buen mantenimiento implica una serie de actividades que rodean el concepto de una carretera, no necesariamente el recapeteo o la construcción de la misma, ¿no? Sí, exacto. Y hablábamos de las tareas paralelas para... Exacto. Lo que pasa es que el deterioro más notable de una vía es la formación del agujero o el bache. Sin embargo, como parte del mantenimiento hay otras actividades adicionales que hacen que no aparezcan un bache, y lo hablo de una forma más clara. Muchas veces hay grietas, hay fisuras, hay desplazamientos, hay pequeños hundimientos que son señales inminentes que próximamente va a haber un bache. Entonces, la acción final no es simplemente ir a tapar ese bache, sino también prevenirlo. Entonces, las actividades o las acciones que nosotros realizamos para el mantenimiento consisten también en la fisura, o en la recuperación o la reparación de estas fisuras, colocación de tratamientos superficiales, meterle algún tipo de aditivo para rejuvenecer el asfalto que ya está, por decirlo de una forma sencilla, reseco. Hay una serie de tareas que conllevan no solo el bacheo, sino parte del mantenimiento de la red vial es hacer que esta perdure en el tiempo. Así que la verdad que hay muchísima actividad. Yo lo he mencionado en más de una ocasión. Hay casi 10.000 personas todos los días trabajando a lo largo de todo el país, realizando un sinfín de tareas, ¿verdad?, de las que hemos mencionado, desde la supervisión continua de posibles peligros que puedan haber en la vía, desde la limpieza que genera un accidente de tránsito, por ejemplo, donde hay un derrame de aceite, bueno, hay que ir a colocar un material secante y limpiarlo, o un separador que se ha desalineado por un impacto de algún accidente. Es parte del mantenimiento que debemos de dar, porque el fin es uno, es tener conectividad y circular de una forma segura en las carreteras. Ahora, ingeniero, el tema de
de los proyectos, tengo acá, por ejemplo, los proyectos de renovación de carretera de Hilo Vasco a San Isidro, que son particularmente identificados. Ya usted me daba un mapeo de lo que se están llevando a cabo a nivel de la zona, ¿no? Central, occidente y oriente. Es correcto. Bueno, parte de la inversión, que ya no es un mantenimiento, sino que esto es una rehabilitación, para nosotros tienen un nombre, y estos son ya mantenimientos periódicos. Ya no son de rutina. Justamente en este momento estamos en la licitación de contratar dos proyectos importantes. Continuar con el tramo 2 de Jocoro-Perquín, esto es allá por el kilo 18 en el oriente del país, la carretera que nos lleva a Santa Rosa de Lima. Este está en su fase de licitación. Nosotros creemos que podría estarse adjudicando, según las fechas y el cronograma que tenemos, a mediados de este mes de enero, y poder estar iniciando su ejecución algunas semanas después. De la misma manera, también tenemos en proceso de licitación la rehabilitación total de la carretera que nos conduce desde Hilo Vasco, pasando por San Isidro y finalizando en Sensuntepeque. Esta es una primera fase de 16 kilómetros de 32 que tiene la ruta, y lo hacemos de esta manera para no congestionar toda la vía en su totalidad, sino que se va interviniendo por tramos. Y de igual manera que el proyecto anterior, pues esperamos que se pueda estar adjudicando y ya ejecutando en el sitio a finales de este mes de enero. Así que son dos proyectos bastante importantes, y quisiera también anunciar dos que van a solventar muchísimos problemas, situaciones que han habido en dos tramos carreteros muy importantes. Uno de ellos es siempre la carretera panamericana, la que nos conduce a la ciudad de Santa Ana, y hay un tramo que tiene mucho índice de accidente entre el desvío del Congo, que es el kilómetro 50, y el acceso a la ciudad de Santa Ana, que es el kilómetro 60. No hay retornos. Entonces hemos tenido a bien cerrar con los separadores. Sin embargo, los habitantes del sector retiran muchas veces o empiezan a demoler estos separadores todas las noches, ¿verdad? Entonces es evidente la necesidad de tener retornos. Entonces hemos iniciado ya con el proceso, estamos en etapa de adjudicar esta misma semana la construcción de dos retornos. Uno que se ubican entre estos 10 kilómetros, pero específicamente entre el kilómetro 53 y el 58. Vamos a construir dos retornos en este sector. Asimismo, en Nabulingo. En el acceso a Nabulingo, yo recuerdo un accidente bastante grave que hubo hace un año aproximadamente, cerca de este sector, entrando a Sonsonate, donde un vehículo cayó al precipicio. Entonces, justamente este problema de acceso. Así que hemos iniciado la licitación. También se le pone énfasis y atención a este tipo de situaciones. Hay una coordinación con el Viceministerio de Transporte, el cual nos pasa los índices donde hay mayor nivel de accidente. Analizamos qué es lo que está pasando y se trata de mejorar la infraestructura. El tiempo se me fue, como siempre. Es un gusto conversar con usted. Le agradezco que nos haya acompañado, ingeniero. No, al contrario, muchísimas gracias por invitarnos, y bueno, en la medida que vayamos avanzando, pues quisiéramos que nos sigan invitando para poder decirle a todos los salvadoreños de cómo avanzan y los proyectos nuevos que vienen. Así es, de tal manera que a nuestros televidentes también, que han estado muy atentos, participando con sus preguntas, pues ahí están precisamente en nuestras plataformas, para que puedan ser atendidas también por su equipo de comunicaciones. Así es. Gracias nuevamente, gracias por mi parte. Eso es todo por hoy. Pásenla bien, y como siempre recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.